Muy buenas tardes. Estamos acá en la cuarta noticias. Vamos a entrevistar a Paloma Roldán Ruiz, integrante de ONG Ciudad Saludable. Mi nombre es Walter Velázquez y también va a acompañar mi colega Sofía Silva. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te cuentas? Hola, un gusto, más bien. Gracias por la invitación a estar conversando con ustedes en este espacio. El gusto también es nuestro, Paloma. Antes que nada, felicitarte nuevamente por el logro que has obtenido. Eh, ¿Alguna vez consideraste que ibas a integrar dicha lista y a la vez cuál ha sido tu sensación al enterarte de esa linda y hermosa noticia? La verdad es que no, no estaba en mi mapa y me enteré por otras personas realmente, así que bonito. Creo que esas son esas sorpresas que uno va encontrándose en el camino, inesperadas, y son, no sé, mi madre diría que son esos regalos, ¿no? Que van apareciendo. Y que de alguna manera, al menos yo lo siento así, puede ser una respuesta al trabajo de tantos años, que creo que obviamente no es un trabajo únicamente mío, es un trabajo en equipo, y que para mí es una suerte formar parte de la familia Ciudad Saludable, ¿no? O sea, hace 18 años fui, casi 19 años fui la primera voluntaria, y he tenido el honor de ser invitada a ser socia ahora y ser la actual directora ejecutiva, y definitivamente lo que venga en mi vida, sé que siempre mi camino va a estar ligado, va a estar cercano siempre a Ciudad Saludable. Entonces, es bonito, ¿no? Recibir una noticia como esa, cuando siento que estoy en mi camino, que estoy respondiendo a quizá uno de los tantos llamados que puedo tener en esta vida, ¿no? Excelente. ¿Y alguna vez pensaste que por el esfuerzo que estás realizando en Ciudad Saludable ibas a tener un reconocimiento de ese tipo? No, no, definitivamente. Creo que además una característica de quienes estamos históricamente en Ciudad Saludables, estamos mucho en el hacer, ¿no? Estamos mucho en el crear. Nos nutren mucho las historias, y en realidad las palabras o el feedback que recibimos de las personas en el día a día. Entonces, creo que también eso es algo positivo, ¿no? Porque estamos en eso, ¿no? Metidas en esa creación diaria, en esa creación colectiva. Entonces, cuando llegan reconocimientos como este, es una alegría porque nos hace de alguna manera salir de ese estar metido en el día a día y decir, oh, ¿no? Qué bonito saber que hay más personas que están mirando también la misión que tenemos, lo que estamos trabajando, ¿no? Porque finalmente es eso. Creo que el reconocimiento justamente a esas cosas que se han ido creando, ese camino que se ha ido abriendo, ¿no? Y eso es lo positivo, ¿no? Finalmente cada uno, o sea, yo, otras personas, hay 99 mujeres más en esta lista, encarnan justamente una misión, algo que quieren transformar o algo que vienen transformando, y es un honor en todo caso ser reconocida de esa forma por justamente la misión que buscamos cumplir, ¿no? Ahora, Paloma, cuéntanos también, bajo tu perspectiva, ¿cuáles crees que sean los próximos retos que tiene que cumplir la mujer en camino al bicentenario? ¿Cuáles son las misiones, objetivos, planes? Creo que hay cosas de fondo y hay cosas de forma, ¿no? Eh, Creo que estamos en un momento, y también en un momento pandémico que nos invita muchísimo más, es una revolución mucho más fuerte, donde creo que necesitamos preguntarnos, las mujeres en general, cómo queremos vivir este ser mujer, nuestra propia feminidad, en fin, ¿no? Refundar las cosas. Pienso en mi generación puntualmente y reconozco claramente cómo la generación de mi madre directamente, sacrificó muchas cosas, ¿no? De no tener ese espacio de replantearse eso para que yo sí lo tenga, ¿no? Para que tenga ese espacio en la universidad, para que tenga ese espacio en mi propia profesión, en mi ser mujer adulta. Y eso no es casual. Si he podido yo tener eso es porque ella hizo un trabajo, y antes de ella, la generación de mi abuela, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el mundo súper importante para replantearnos qué es ser mujer, en tanto también qué tipo de relaciones queremos tener con el resto de la sociedad,
dónde queremos estar, ¿no? O sea, venimos de una generación con muchas herencias, ¿no? O sea, el legado tiene su parte de luz positiva y su parte de sombra, y probablemente la parte de sombra la identifiquemos mucho más con los machismos, y el machismo lamentablemente no es solamente del lado justamente desde los varones, ¿no? O sea, esto viene también desde cosas muy sencillas como es, digamos, micromachismos o microviolencias en la vida cotidiana que las aceptamos o las asumimos porque pensamos que así tiene que ser. No creo que muchas mujeres en este momento nos estamos replanteando qué significa una relación de pareja, qué significa asumir un puesto de mayor responsabilidad en el trabajo, cuestionarte qué quieres, qué no quieres. Y aunque a algunos le podrían parecer que eso es de forma, no lo es. Tiene que ver mucho de fondo porque también tiene que ver con qué roles estamos asumiendo. Yo pongo un ejemplo. En el tema de residuos puntualmente, no es tan común encontrar a tantas mujeres, digamos, de la generación anterior, ¿no? En cargos de tomas de decisiones y demás. Ahora hay, por supuesto, toda una generación de ingeniería ambiental, sobre todo, donde hay un rostro femenino, ¿no? Pero eso no era común antes. Me pongo a pensar en mi madre estudiando en la Universidad de Ingeniería y eran 5 mujeres. O sea, eso es la imagen más clara de lo que puede pasar ahora, ¿no? Y ahora esa realidad es completamente diferente. Entonces, creo que estamos en un momento donde necesitamos justamente hacer mucho más visibles cosas que ya se están dando, que ese es otro reto que también tenemos como sociedad, de justamente hacer visible las mujeres que están en puestos estratégicos, las mujeres que están en puestos de toma de decisión, las mujeres que desde distintos espacios, porque no solamente pensemos que la transformación se da, digamos, a nivel de grandes empresas, ¿no? O simplemente a nivel de ser una viceministra, por decirlo de esa forma, ¿no? Sino también están en juntas de vecinos, también están en organizaciones sociales de base, también están las presidentas de las organizaciones de recicladores en distintas partes del país, ¿no? Entonces, creo que es justamente el momento de hacer muchísimo más visible, ¿no? ¿Dónde estamos las mujeres y el aporte que hemos tenido y dónde está nuestra mirada? Yo lo veo desde el lado del acompañamiento que tenemos a recicladores y recicladoras y puedo decir que probablemente por el hecho de que la mayoría de las mujeres que están en el reciclaje son cabezas de familia, no han tenido la oportunidad de terminar la escuela, no tienen una profesión de grado superior, son madres solteras en su mayoría, han lamentablemente experimentado algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, lamentablemente, y asumen estos puestos, y debo reconocer que hay una diferencia entre la mirada de ese dirigente hombre, de la dirigente mujer, ¿no? Y no es solamente en Perú, ojo, esa es una mirada que he podido ver también en Centroamérica, en otros lados, y la mirada de la recicladora mujer está en el cuidado, ¿no? En el cuidado de la familia, porque justamente es una madre soltera, entonces tiene otros retos. Entonces, creo que necesitamos hacer visible definitivamente dónde estamos las mujeres, los aportes que estamos teniendo, y los aportes que hemos tenido históricamente. A mí me emociona mucho ahora ver cada vez más las historias de las mujeres que han aportado al proceso de independencia en nuestra propia historia de la República, ¿no? O lo que había antes, cosas de las que antes no hablábamos. Ahora estamos hablando de publicaciones hechas para niños y niñas que te hablan de las mujeres en la ciencia, que te hablan de una serie de cosas que hace incluso 5 años no las teníamos de esa manera. Entonces yo creo que estamos en un momento históricamente muy importante para seguir avanzando y seguir replanteando, ¿no? Desde muy temprana edad, que lo que necesitamos es que todos tengamos las mismas oportunidades, según obviamente el grupo en el que estemos, con la equidad necesaria, y que tengamos la posibilidad de elegir. Yo creo que lo más terrible, lo triste que podemos tener como personas en general y como mujeres es no tener la capacidad de elegir, no tener las posibilidades o no tener las herramientas o sentirnos restringidas en ese proceso. Yo en ese sentido me siento una mujer sumamente afortunada. He tenido un padre y una madre o sea, un padre que toda la vida me dijo, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ser una mujer independiente. Y me decía, imagínate, si tú algún día ya de adulta no trabajas, no tienes una profesión, ¿te imaginas si te quieres comprar
pero un pantalón, un calzón, lo que sea, vas a tener que pedirle a tu pareja, qué vergüenza, ¿no? Entonces, y él decía, y lo mismo si fueras un hombre, de un lado o del otro, me decía, siempre decía, la independencia económica no es solo el dinero, es la libertad de elegir, es el poder negociar las cosas en un hogar, en una convivencia, y por eso decía, no hay cosas que están mucho, que parecen de forma, pero que están mucho más de fondo, que tiene que ver con la concepción que tenemos justamente de quién es una mujer, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Ahora que tocas el tema de la mujer, yo quería preguntarte de qué manera sientes que el reciclaje puede empoderar a la mujer y cómo ella puede ser transmisora de este conocimiento y estilo de vida, ¿no? Claro, bueno, en realidad en el tema de reciclaje, primero el reciclaje inclusivo, digamos, el reciclaje de hombres y mujeres recicladores, ¿no? De base, en el Perú es femenino. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que no parece, porque normalmente las imágenes que se usan, ¿no? En distintos espacios hablando de reciclaje en el Perú, es más de hombres, pero lo cierto es que hay más, en la primera línea, por decirlo, hay más mujeres. Es una primera cosa. Una segunda cosa que hay que tener en cuenta cuando hacemos campañas desde Ciudad Saludable de educación, de comunicación ambiental, lo que nos queda clarísimo, y lo vemos en las estadísticas que tenemos en la respuesta, en campañas digitales que hemos trabajado, es que la mayor respuesta está en las mujeres. Digamos que además incluso en los challenges que se hacen y demás, hay mucha más apertura desde las mujeres a participar y a mostrar, digamos, ¿no? Qué es lo que están haciendo y plantear eso. Digamos que la hipótesis que nosotros tenemos también por ese lado es que suele asumirse más a la mujer o asociarse más a la mujer con un rol cuidador, con un rol de transmisión de información, más ligado incluso a esta imagen de la maestra, no tanto el maestro, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno piensa en educación inicial y piensa en mujer, no piensa en hombre. Nos parece hasta extraño culturalmente que sea de esa forma. Entonces, hay más esta cercanía, resulta más fácil, ¿no? Que las mujeres probablemente compartan o divulguen el speech del tema de las 3 R, de las cosas que puedes hacer, del consumo responsable, de los cambios en casa. Hay más esta idea también de la ama de casa, ¿no? Que es la que transmite y es la que da las directrices en el hogar de cómo tiene que hacerse, ¿no? Entonces, sí vemos que hay una participación mayoritariamente femenina, ¿no? Eso está claro. Más bien yo creo que la invitación ahora es como, más bien esa responsabilidad o ese rol se divide o se comparte de alguna manera, ¿no? Yo invitaría más bien a que las mujeres en general también como que demos la vuelta a esa situación, ¿no? No tenemos que ser siempre las responsables de ciertas cosas, no tenemos que asumir siempre ese tipo, sino que hay que compartirlo. Cada uno tiene que hacer lo que le toca dentro de la casa, dentro de la oficina, ahora que se empieza a reactivar también en muchos casos, o sea, dentro de los distintos espacios en los que estamos, nos toca más bien proponer esa nueva dinámica donde la responsabilidad tiene que ser compartida entre todos y todas, porque si no también pues es un poco cansado, ¿no? Y poco sostenible también para alguien hacerse cargo siempre del tema de reciclaje en casa, del reciclaje en la oficina y demás. Creo que hay que ir dando la posta también en ese sentido, ¿no? Ahora, Ciudad Saludable, ¿no? Creado en 2002, surgió como su creación se dio para buscar la protección del medio ambiente. Cuéntanos un poco de cómo surgió la idea de crear esta ONG y también un poco de información de la estructura de dicha agrupación y qué es lo que han podido lograr hasta el momento en estos casi 20 años, ¿no? Que van a cumplir el próximo año. Sí, bueno, en realidad Ciudad Saludable nace como un sueño de Albina Ruiz. Ella es la fundadora de Ciudad Saludable, ya no está ahora en Ciudad Saludable, ¿no? Por supuesto siempre es muy cercana y además yo tengo la suerte de que además de haber sido la fundadora de Ciudad Saludable, pues también es mi mamá, ¿no? Entonces, en ese proceso, digamos que para mí fue muy natural acompañar como voluntaria durante varios años todo ese proceso de crecimiento. Creo que una cosa bien bonita e importante de nuestra organización es que ha ido madurando, ¿no? Nosotros bromeamos que ya cuando cumplimos 18 que ya sacamos el DNI azul, ¿no? Que ya maduramos, cuando estamos en los 15 estamos en plena adolescencia, decíamos, ¿no? Como todos los procesos que íbamos viviendo. Y yo creo que justamente
había habido varias facetas, o varias fases, mejor dicho. Una primera es que, claro, Ciudad Saludable nace desde una mirada mucho más de la ingeniería, ¿no? Alvin es ingeniero industrial, especializada después en medio ambiente, digamos, no había ingeniería ambiental cuando ella fue a la uni, ¿no? Y fue buscando ese camino. Entonces, ella y otros de los socios iniciales de Ciudad Saludable venían desde la ingeniería, venían desde esa estructura, no tanto desde una mirada de las ciencias sociales, que fue algo que lo tenían de corazón, digamos, ¿no? Y que fue más bien luego amalgamándose. Con el pasar de los años, digamos, es muy claro, al poco tiempo de que nace la organización, que no era posible trabajar el tema de la contaminación por el mal manejo de los residuos, por ejemplo, solamente desde el lado legal, desde la perspectiva legal, o solamente desde hacer propuestas de mejora en la parte de la operación, las rutas municipales, la performance de los equipos, ¿no? Ver el tema de la capacidad de respuesta de las maquinarias. No se trataba solamente de eso, porque había un componente que tenía que ver con el comportamiento, ¿no? Con las buenas prácticas ambientales que tenía la población. Y la población pues estaba repartida desde el espacio público hasta las organizaciones sociales de base, hasta la escuela y la universidad, el instituto superior, que por excelencia era el primero con el que podías, digamos, empatar, ¿no? Y empezar a trabajar. Entonces ahí empieza a hacerse mucho más complejo y empezamos a trabajar mucho más desde la mirada de educación, mucho más desde la mirada de comunicación en espacios públicos, que ahora, años después, se ha derivado a que tenemos una propuesta de intervenciones urbanas en espacios públicos, mucho más performática, por decirlo de alguna manera. Entonces ha ido madurando en ese proceso. Y con el pasar de los años nos vamos dando cuenta, también recibiendo la ayuda de distintas organizaciones fuera de Perú, que nos daban este feedback y que nos ayudan a crecer de esta manera, nos vamos dando cuenta justamente que nosotros somos una organización que tenemos una particularidad, y es que tenemos un equipo multidisciplinario, ¿no? Y eso nos permite tener una mirada de ingeniería social y de ingeniería ambiental. Entonces es una mirada mucho más amplia. Nos fuimos dando cuenta porque en la práctica lo que nosotros hacíamos era ser interlocutores o traductores, digamos, entre el Estado, la empresa y la sociedad civil, ¿no? Aprendimos a hablar distintos lenguajes, por decirlo de alguna manera, y eso nos sirvió para ser de bisagra y para que todos nos pudiéramos sentar a la mesa y crear realmente propuestas de valor compartido en ese sentido, ¿no? Que nos permitiera justamente, ahí se fue, que nos permitiera justamente sacar adelante propuestas que fueran también multidimensionales, o sea, que no hubieran solamente la parte de la mejora en el programa de reciclaje municipal, sino que trabajara también propuestas de educación a nivel distrital o a nivel regional en algunos casos, ¿no? Y otra particularidad también de nuestra organización es que nosotros no empezamos a trabajar en Lima. Nuestro primer proyecto fue en Carhuaz, en Ancash, y después trabajamos en Pucallpa, ¿no? En Coronel Portillo. Entonces, con el pasar del tiempo nos ha pasado que hemos tenido intervención en zonas urbanas y en zonas rurales, en zonas también mucho más complejas de comunidades tradicionales como Shipibuconibos, como Machiguengas, en la zona altoandina, y con el pasar del tiempo en colaboración con empresas con las que tenemos alianzas de más de una década como PepsiCo, ir a Brasil a trabajar durante varios años, a República Dominicana, a India, ahora estamos en Guatemala y explorando otros países más a los que vamos a llegar. Entonces, creo que esa capacidad de ser viajeros de alguna manera y traductores, de ir de un lado a otro, nos ha permitido también eh, ser una organización que es un poco una organización ascensor, decimos nosotros, ¿no? Porque nos toca ir hasta el piso más alto cuando trabajamos a nivel de políticas públicas, como cuando impulsamos la ley del reciclador, ¿no? La ley 29419, que regula su trabajo, o como cuando trabajamos con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental durante 4 años, la ley que regula los plásticos de un solo uso, ¿no? Que ahora estamos que ahora se hace cada vez más necesario, sobre todo en medio de la pandemia, el tema de la regulación, o cuando trabajamos a nivel de normativa local, ¿no? A nivel de ordenanzas para reconocer a las organizaciones de recicladores, o aprobar justamente los programas municipales de reciclaje, y luego nos toca ir, digamos, al sótano, cuando se trata de implementar
iniciativas, ¿no? De demostrar en campo, en costa, sierra, selva, en zona urbana, en zona rural, que es posible tener modelos customizados, contextualizados justamente a lo que necesita cada una de las comunidades. Creo que eso es algo que hemos aprendido en el proceso y siempre cuando compartimos nuestra experiencia con otras organizaciones de Perú o fuera de Perú, siempre decimos, eso no es como hacer una torta de chocolate, sin embargo, con el pasar del tiempo hemos aprendido algunas cosas que pueden funcionar si quieres hacer un postre, ¿no? Que tenga algunos ingredientes, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos hacer también. O sea, nuestra lógica no es ir a cada país y abrir una sede de ciudad saludable, sino es más bien encontrar aquellas organizaciones que realmente pueden tener la capacidad de cambiar paradigmas o de impactar en el ecosistema nacional, regional o local y ayudarles justamente con cierto entrenamiento y demás, o colaboraciones de análisis de contexto para que puedan tomarse las mejores decisiones posibles, ¿no? Genial. Y cuando se refiere también al reciclaje, se nos viene a la mente el tema de recolección de papeles y cartones, pero es mucho más que eso. ¿Podrías explicarnos también sobre ese Sí, por, estilo de su- por vida? su- por supuesto, porque justamente creo que lo interesante y lo complejo del tema es que uno se imagina, siempre decimos, imaginémonos el viaje de los residuos, ¿no? Imaginémonos desde el inicio, desde que se diseña un producto, se empaca, sale al mercado, sea una bodega, un supermercado, mercado, lo que sea. Alguien lo consume, lo lleva a su hogar y después de eso se descarta, sale y hay un programa en el mejor de los casos que hace la recolección y eso sigue otra parte de vida como residuos porque se lleva, en el mejor de los casos, si lo recoge una organización de recicladores, a un centro de acopio, que es donde se separa, digamos, si tenemos una botella plástica, que es lo que más identificamos, pues la tapa de la etiqueta, del resto del cuerpo de la botella, ¿no? Y y luego eso es prensado, dependiendo del material, se comercializa y eso vuelve a entrar al sistema y ahí es donde cerramos todo el viaje circular, ¿no? Ese es en el mejor de los casos, digamos en el caso ideal. Y si nos damos cuenta ahí participan distintos actores. Está la empresa al inicio que saca los productos, está el consumidor, el ciudadano, ciudadana y demás, está la municipalidad, está la organización de recicladores, están los compradores de material reciclable, los que vuelven a estar en la industria a sacar proformas y demás, nuevamente las empresas, en fin. Entonces, cada uno de estos actores tiene un papel, tiene un rol. Y lo que nosotros buscamos justamente es ser articuladores en medio de todo ese viaje, en medio de todo ese rol, para que sea lo más saludable posible, porque también ese viaje podría no ser saludable. Podría no ser saludable por un lado, porque pueden haber intermediarios que compren a las organizaciones de recicladores y sean informales, y obviamente no tributen y contribuyan a este 70% de informalidad en la industria del plástico en nuestro país, por ejemplo. O podría ser que ese sistema no funcione y que ese material pueda ir a uno de los 1858 puntos que son antes de la pandemia que estaban identificados como botaderos en el país. O podrían terminar directamente convirtiéndose en basura marina en nuestro Pacífico tan querido, ¿no? Entonces, justamente por eso es que es necesario que todo el sistema y todo el viaje funcione y que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que nos toca. Y en ese sentido también una de nuestras principales preocupaciones tiene que ver con el tema del análisis de la reciclabilidad de los empaques y embalajes. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, alguien dice, ay, este producto es reciclable, pero es reciclable en Suecia, es reciclable en Brasil o es reciclable en China. Pero resulta que en nuestro ecosistema local no es reciclable, sea porque no tenemos la tecnología para separar determinadas partes del material, sea porque no hay mercado, porque no hay industria que utilice ese tipo de material específicamente, porque no el plástico es igual, ni todos los metales son iguales. Entonces se necesita una serie de incentivos también para seguir desarrollando justamente la industria local en distintas partes del reciclaje, cartón, metales, Tetra Pak, en fin, distintas cosas. Entonces, lo que es súper importante en todo ese proceso es que, así como las empresas, porque hay buenos casos, hay empresas a la fecha que ya firmaron, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia, ¿no? Con el Ministerio del Ambiente. Tenemos Coca-Cola, tenemos también Pamolsa, por ejemplo, ¿no? Que se encarga de hacer distintos empaques. Tenemos Encosud, que es otra área, ¿no? O sea, son el espacio físico que vende justamente los distintos materiales. Entonces,
hay distintas empresas que ya están haciendo todo ese proceso. Y por otro lado, necesitamos que los consumidores en general, premiemos a las empresas que están haciendo ese cambio, porque también si no, ahí hay una brecha. O sea, las empresas hacen toda esa modificación, pero también necesitan que nosotros como consumidores, vecinos y vecinas, hagamos un reconocimiento. Si tenemos que elegir papel, pues nos damos el trabajo de, sobre todo ahora, que en las casas donde hay niños y niños tienen que hacer 800.000 impresiones, pues voy y cuando tengo que comprar el ciento, me fijo realmente cuál es el porcentaje de material reciclado que tiene eso, ¿no? Y así con cada uno de los productos. Me doy el trabajo ahora que además todo el mundo está full redes sociales, de investigar a la marca. O sea, incluso también de saber, esta marca tiene un producto en Europa que funciona distinto a lo que funciona acá. Y nosotros siempre invitamos, y si resulta que acá no, y tú eres fan de esa marca, escríbeles en sus redes sociales y pregúntales, ¿cuándo van a modificar eso? ¿Cuáles son los planes que tienen? Porque acá ya hay otras marcas en el mercado que lo están haciendo. ¿O por qué no lo hacen en Perú y sí lo hacen en otras partes del mundo? Como decimos siempre, no es en la lógica de pelearnos, es en la lógica de preguntar y de invitar justamente a que se sumen a esas transformaciones, ¿no? Y obviamente, de cara a los municipios, a los gobiernos locales, que son los dueños del tema de los residuos, tal cual, es súper importante, creo que hagamos un cambio en la perspectiva, y lo digo desde algunos sectores de la ciudadanía, ¿no? Que pueden tener más esta idea de que las estaciones de reciclaje y el tema de reciclaje son responsabilidad, o pareciera que son responsabilidad de la empresa privada. O sea, está bien, las empresas tienen que tener una lógica, ¿no? Tienen que tener una logística reversa, tienen que hacerse cargo de ciertas cosas, tienen cuotas que están buscando recolectar, ¿no? De ese material que sacan, digamos, al mercado. Sin embargo, no es solamente su responsabilidad. Tiene que ser un trabajo de la mano, un trabajo compartido y colaborativo con el gobierno local, porque la empresa no puede suplantar, sería como usurpar funciones, ¿no? Del gobierno local. Y lo que termina pasando es que hay muchos distritos donde ya hay programas de reciclaje, pero los vecinos y vecinas no lo conocen y no lo identifican porque solo identifican la estación que puede haber en un espacio privado, ¿no? Que es una ayuda, efectivamente, y qué bueno que hay esa infraestructura. Sin embargo, es necesario que el programa municipal de reciclaje tenga el valor que realmente necesita, ¿no? Porque si no, también lo que tenemos es que en el sector municipal, pues no se les da. O sea, hay algunos lugares donde nos dicen que básicamente hay personas que les han mandado a ver el tema de residuos o reciclaje están de castigo, ¿no? Porque los han mandado de castigo a hacerse cargo de eso, y al contrario, o sea, las personas más capacitadas son quienes tienen que ir a esa área, mucho más en este momento de pandemia, donde necesitamos asegurar que esos programas se reactiven o más bien escalen y sigan creciendo con todas las medidas de seguridad y con todo el control que se requieren, ¿no? Sí, y siguiendo un poco esta línea, ¿cómo, y hablando un poco más de la ciudadanía, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo ser una ciudadanía más activa? ¿No? Ya nos diste como que una primera pincelada, ¿no? De nosotros mismos, decirle a las marcas que conviertan sus productos en productos que sean amigables con el medio ambiente, con el planeta, pero ¿qué consejo le darías a la ciudadanía, ¿no? Para que también sea activa. Bueno, yo creo que hay varias cosas. En tema puntual de participar en los programas de reciclaje, hay 4 pasos que nosotros siempre decimos desde Ciudad Saludable que son súper importantes, que es tener tus residuos limpios, secos, compactados, y ahora un cuarto paso que es desinfectado por el tema de la pandemia. Eso es básico. Incluso en los lugares donde si yo no tengo agua todo el día, pues reuso el agua, ¿no? O sea, pongo las botellitas o las latitas debajo mientras voy lavando para reusar el agua y demás, mientras voy echándole, jabonando, qué sé yo, y luego lo dejo secar, ¿no? Y lo que se pueda compactar lo aplasto, sobre todo las botellas plásticas y demás, o Tetra Pak también, que no quede nada de líquido adentro, y lo pongo en una caja, qué sé yo, los desinfecto bien como cualquier cosa que saco, y o lo entrego
al programa municipal de reciclaje o lo dejo en una estación. Recordemos que en el país tenemos el app del Ministerio del Ambiente En Casa Yo Reciclo, así que ahí podemos ver también cuál es el punto más cercano, ¿no? al que podemos dejar el material. Eso sería un primer paso. Una segunda cosa que es súper importante recordar es que ahora mucho más en temas digitales nosotros tenemos la posibilidad no solamente de contactarnos con las marcas, sino con nuestro propio municipio. Yo pregunto ahí siempre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado alguna vez a participar en las reuniones de presupuesto participativo? ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos inscrito para que nos llegue el boletín de nuestra municipalidad? ¿O cuántos de nosotros que vemos noticias y demás tenemos como parte de nuestra rutina ver y seguir las redes sociales del municipio donde nosotros vivimos? O sea, si nosotros no tenemos esa práctica que de alguna manera nos ayuda a fiscalizar qué es lo que está pasando en la gestión pública, entonces no estamos siendo ciudadanos ambientalmente responsables. O sea, no es solamente lo que hacemos de la puerta para adentro de nuestra casa, el ahorro de agua, el ahorro de energía, las compras responsables, el segregar y contribuir con el reciclaje, hacer compostaje, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos que quedarnos más en casa y que hemos tenido tiempo muchos de nosotros para hermosear con plantas el hogar. No es solamente eso. De cara hacia afuera es cómo utilizo yo mi poder desde las redes sociales, mi poder ciudadano a nivel digital, realmente para fiscalizar, para ver qué es lo que está pasando, cuántas noticias ambientales yo realmente estoy consumiendo. Y ahora mucho más nos hemos dado cuenta que también otra forma de contribuir con el tema es compartir información y noticias de fuentes confiables sobre lo que está pasando, lo que hemos avanzado y lo que no hemos avanzado. Mi invitación es que compartamos ambas cosas, porque también necesitamos generar una ola de conciencia positiva. Es muy difícil sentir que se pueden hacer los cambios si solamente estamos viendo lo que falta. Necesitamos también centrarnos en la cantidad de personas que están haciendo cosas maravillosas de todas las edades y en todas partes de nuestro país para transformar nuestro ambiente, para cuidarlo y para protegernos a todos. Hay experiencias maravillosas de un tiempo a esta parte y creo que también tenemos una responsabilidad ciudadana de compartir eso, porque en realidad la empatía ambiental también requiere justamente, en primer lugar, reconocer y valorar las cosas positivas que están haciendo otras personas, ¿no? Y sumarnos. Hay muchas opciones que empiezan a abrirse de voluntariado online o poco a poco de voluntariado presencial. Esa es una forma puntual con la cual yo puedo sumarme a una causa. No tengo yo que pensar que tengo que solita con mi familia hacer una campaña de limpieza de playa. Lo que necesitamos es sumarnos a iniciativas que están funcionando de distintas formas. Si puedes donar, dona. Si puedes compartir, comparte. Si puedes dar tu tiempo, dalo, ¿no? Para ir finalizando, estimada Paloma, como última pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que son los próximos retos que se tienen que tomar en cuenta con la protección del medio ambiente al cambio bicentenario? Bueno, definitivamente tenemos que firmar, ¿no? Escazú es algo importantísimo. Necesitamos valorar mucho más a aquellos defensores y defensoras de nuestros recursos. Pienso puntualmente en nuestra Amazonía y necesitamos protegerlos. Y eso significa también tomar acciones legales de todas maneras. Necesitamos también posicionar mucho más al empresariado que ha hecho todas las transformaciones para que sea una ola que sume, ¿no?, a cada vez más emprendimientos. Hay que darle un foco súper importante a esos pequeños emprendimientos que están surgiendo a conciencia y hacerlos escalar muchísimo más. Creo que en términos de residuos necesitamos ir mucho más al 100% de participación en los programas municipales de reciclaje. Necesitamos justamente tener más opciones en la circularidad para que la gente entienda que es algo común. Creo que también es importante que los medios de comunicación se comprometan. Yo sé que hay una postura de hay que informar lo que sucede, sí, esa es una parte, pero también la comunicación implica inspirar y compartir las cosas positivas y creo que es un buen momento para empezar a poner segmentos, ¿no?, dentro de las noticias y demás, de cosas que sí están funcionando, que también son noticias, ¿no?, de emprendimientos a los que sí te puedes sumar o puedes consumir de esa forma. Y a nivel ciudadano, hoy más que nunca nos toca consumir lo que tenemos acá, consumir directamente a los productores, tener una vida muchísimo más consciente, no desde la mirada de, ay, qué difícil es ser ambientalmente responsable, ¿no? Sino más bien desde la mirada de, wow, puedo
conocer un montón de emprendimientos, personas que están haciendo cosas súper interesantes que no tenía idea. Media hora me meto a ver a mi Instagram qué es lo que tengo cerca, y esa puede ser una forma más bien de pasar a una nueva dimensión, ¿no? Donde me deje sorprender justamente por estas cosas, ¿no? Es momento de probar cosas nuevas. Hay cosas que hemos estado haciendo como país que no han resultado como hubiéramos querido, y ahora nos hemos dado cuenta que podemos y necesitamos hacer las cosas distintas. Es momento de inventar nuevas recetas bicentenarias. Muchas gracias por tu tiempo, querida Paloma. Ha sido muy enriquecedor e importante esta serie de respuestas que nos has brindado para la cuarta noticias. Nuevamente felicitarte por el reconocimiento conseguido. Y esta ha sido la entrevista a Paloma Roldán Ruiz. Mi nombre es Walter Velázquez, me ha acompañado mi colega Sofía Silva Vela. Y hasta pronto, querido público. Gracias, Paloma. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.